a todas e a todos. André Sleme, eu junto com a professora Cláudia Chaves, nós somos todas da revista Almanac. Nós queremos dar as boas-vindas a todas vocês, sobretudo os nossos convidados. Na verdade, nós não estamos programadas para falar, eu e a Cláudia, esse evento nós realizamos de outras maneiras, mas eu tomei a palavra agora para dizer o seguinte: nós consideramos que, diante da tragédia atual que o mundo tem vivido, e particularmente o Brasil, né, em dias que estão sendo tão difíceis para cada um de nós, e que está sendo um pouco difícil a gente viver sem estar em contato com isso, eu pediria para a gente começar, acho que fazendo 1 minuto de silêncio, em nome das vítimas que foram afetadas pela Covid. Afinal, a gente tem mais de 300 mil mortos nesse país, o que a gente tem que considerar uma situação para lá de trágica, se contar também em outros lugares. Então, eu pediria a vocês que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio, depois nós começássemos essa sessão, que eu acho que seria importante, tá bom? Todos, muita esperança e boas histórias para a gente, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde e boa noite a todas e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes e agradecer a presença de vocês aqui no nosso primeiro evento virtual de 2021. Eu sou Daiane Alves, sou assistente de comunicação da revista Almanac, doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Tamis Parron por ter viabilizado, né, esse nosso encontro aqui, e aos doutorandos Felipe Alfonso, da Universidade de Harvard, e Paulo Henrique Pereira, da USP. Em segundo lugar, né, agradecer ao professor Alejandro de la Fuente e ao professor Samuel Barbosa por tão prontamente ter nos acatado este convite e estar conosco aqui nessa noite. Essa sessão, né, intitulada Fórum Debate, faz parte de uma iniciativa da revista Almanac, de uma modalidade virtual de apresentação e discussão de recentes trabalhos publicados sobre temáticas caras a revistas, né? Com imensa satisfação que eu recebo aqui hoje, então, os professores Alejandro de la Fuente e o professor Samuel Barbosa, e mais uma vez, obrigado aos professores. Vou, então, dar início às apresentações, ressaltando que nós temos hoje um tempo cronometrado, né, o professor Alejandro tem outras atividades. Eu darei início com uma colocação inicial, e de pronto passarei a palavra ao professor Alejandro e ao professor Samuel, que iniciarão o debate. O professor Alejandro é professor de História e Economia da América Latina, professor dos estudos africanos e afro-americanos e de História, é historiador da América Latina e do Caribe, especialista nos estudos de escravidão comparada e das relações raciais, possui trabalhos sobre raça, escravidão, direito, arte e história do Atlântico, publicados em diversas línguas. Entre suas principais obras estão Havana in the Atlantic in the 16th Century, A Nation for How, Race Inequality and Politics in the 20th Century, Cuba. Hoje, especialmente, o professor Alejandro irá conversar e debater conosco seu mais recente livro, publicado em 2020, em coautoria com a professora Ariela Gross. Becoming Free, Becoming Black, Race, Freedom and Law in Cuba, Virgínia e Louisiana. O professor Samuel Barbosa é professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade, pesquisador permanente do SEBRAP, ex-presidente do IBHD, né, o Instituto Brasileiro de História do Direito, é um dos coordenadores da Rede de História do Direito, sediado no IEB da USP, é doutor em Direito pela USP e atualmente é professor, né, da Universidade de São Paulo. Sobre o meu comentário, professor Alejandro, eu gostaria de relacionar temáticas que eu vi que você já tem relacionado, né, sobre a atualidade do livro para a compreensão
dos regimes de raça no presente, né? Principalmente relacionada à indignação, né, coletiva diante dos casos de brutalidade policial e de discriminação racial como elementos históricos, né, das sociedades escravistas nas Américas. E aí eu tomo como exemplo o movimento Black Lives Matter, tão importante para os Estados Unidos, mas também para a América como um todo, em relação ao Brasil também. Fica como um comentário, é uma relação que eu faço com o presente, que eu acho que tem muito a contribuir o livro, não só pela capacidade teórica de fontes e de tão extrema literatura, mas também pela sua relação tão intrínseca com a nossa sociedade atual. Mais uma vez, obrigada, é uma grande honra para mim estar aqui dividindo esse espaço com você e também com o professor Samuel. Passo a palavra a vocês. Muito obrigada. Gracias, Dayani. ¿Quieren que empiece yo entonces brevemente o sí? Miren, tú, Dayani, hacía una referencia a la situación actual. Este libro forma parte de mi trabajo en general en estos tiempos, el desarrollo de los estudios afro-latinoamericanos. Y creo que la intervención más importante que hace este libro, y a esta audiencia eso no le va a sorprender, es resaltar que la producción misma del sujeto negro, de Black, es una creación histórica, es una creación política, es una creación legal. Es decir, que las personas que llegan desde África a los territorios de América Latina, a nuestras tierras, a lugares como Cuba o Brasil o Virginia o Luisiana, estas personas no son negras, pero son transformadas en negras. Y que la creación de ese sujeto negro es una creación legal y política deliberada a lo largo del tiempo. Y un poco lo que hace este libro es entender cómo esos sujetos son producidos legalmente desde el siglo XVI. Y lo hace de manera comparada, regresando a un problema que es un problema muy viejo, como ustedes saben, o por lo menos muchos de los que veo en mi pantalla saben esto también como yo. Es un problema que no es nuevo en la historiografía, que es este problema de cómo pensar las formaciones raciales en las Américas de forma comparada. Y hay un momento historiográfico temprano, que es muy familiar para las audiencias brasileñas, donde se construye un contraste muy rígido entre América Latina, y América Latina en realidad quiere decir Brasil. Brasil es el proxy de América Latina, entre América Latina y Estados Unidos en general. Y ese momento historiográfico, que es un momento historiográfico de mediados del siglo XX, termina construyendo una polaridad de formaciones raciales en las Américas. Y en la construcción de esa polaridad, lo legal, los espacios jurídicos tienen una fuerza muy importante. Entonces, este estudio, nuestro libro, mi colega y coautora Ariela Gross es una profesora de historia legal de la Universidad del Sur de California. Es una historiadora legal de los Estados Unidos, no de América Latina. Cuando nosotros pensamos en hacer este libro, sabíamos muy bien lo que no queríamos hacer. Estaba menos claro lo que queríamos hacer, pero sabíamos muy bien lo que no queríamos hacer. No queríamos producir otra comparación que hiciera abstracción de, primero, los cambios en el tiempo, que redujera, que usara, que construyera estos bloques de una América anglosajona versus una América Latina, sino mirar en localidades específicas, y que además incorporara, queríamos que incorporara toda la producción historiográfica que en los últimos 30 o 40 años ha destacado el papel fundamental de las personas esclavizadas en la creación de regímenes jurídicos, de prácticas legales y de entendimientos legales. En Brasil, esta es una literatura que hoy en día
como ustedes saben, ha sido muy pujante en Brasil, pero también en Colombia, en Cuba y, por supuesto, en los Estados Unidos. Es una literatura muy grande y queríamos incorporar esa especie de social history, ¿no? Of the law from below, de estas historias legales desde abajo. Y entonces sabíamos muy bien que no queríamos hacer un Frank Tannenbaum 2.0, porque eso se ha hecho mucho, que no queríamos hacer un Carl Degler 2.0, queríamos hacer otra cosa utilizando todas las contribuciones de esta literatura. Y este es un libro que yo me había planteado hacer durante mucho tiempo. Y la verdad es que no me atrevía a hacerlo. No por la parte de América Latina, con la que me sentía más o menos cómodo porque sigo esa literatura de cerca, sino porque la producción historiográfica sobre estos temas en Estados Unidos es absolutamente enorme. Entonces pensé que la única manera de hacer esto era con una colega que fuera especialista en historia legal sobre la esclavitud y la raza en los Estados Unidos. Y es desdichado que muchos de nosotros y nosotras funcionamos en espacios donde hay muy poca conversación más allá de las fronteras lingüísticas o de las fronteras de nuestras regiones. Y fue afortunado para mí estar en espacios donde coincidí con colegas como Ariela, que teníamos intereses comunes, pero veníamos de trayectorias historiográficas diferentes y podíamos entonces confluir en un proyecto como este. Y termino mi breve introducción diciendo que nuestro primer impulso fue encontrar diferencias. La pregunta, de nuevo, era una pregunta conocida y no es una pregunta nueva. Es decir, era cómo explicar que los regímenes, las formaciones raciales de un lugar como Cuba, para ser más específico, La Habana, versus las formaciones raciales de otras sociedades de plantación esclavistas como las de Virginia o Luisiana, ¿por qué por qué eran diferentes a mediados del siglo XIX, siendo todas sociedades de esclavitud de plantación, que era lo que tenían en común? Y nuestro primer impulso fue buscar respuestas en la ley de la esclavitud, que era más o menos el camino que ya había recorrido una generación anterior de historiadores, gente como el propio Tannenbaum. Pero terminamos argumentando que la respuesta para explicar eso no está en la ley sobre la esclavitud, sino que está en la ley sobre la libertad. Está en la ley sobre los regímenes de manumisión y en la formación de comunidades de personas libres afrodescendientes. Que la existencia de esas comunidades contribuye a deshacer algo que los legisladores en los tres lugares trataron de construir, que fue la asociación entre lo negro, blackness, y la esclavitud. La existencia de comunidades libres afrodescendientes contribuye a deshacer esa asociación, complica esa asociación, crea otras oportunidades. Y por lo tanto terminamos nosotros prestando mucha más atención a los regímenes legales sobre las poblaciones libres de origen africano que las poblaciones esclavas. Y terminamos en un punto que creo que es interesante, y es el hecho de que al concentrarnos en los regímenes legales sobre estas comunidades libres, esos regímenes legales tienen una durabilidad temporal probablemente mayor, se transportan más fácilmente después de la abolición de la esclavitud que los regímenes legales sobre el trabajo esclavo per se. Eso nosotros no lo hacemos en el libro, terminamos ahí, pero apuntamos que quizás lo que importa en realidad es que hacia la década de 1860, ser negro, no esclavo, sino negro, es muy diferente
en Luisiana y en Virginia que en Cuba. Y entonces, aún con la abolición de la esclavitud, el ser negro sigue siendo muy diferente en Cuba, Virginia y Luisiana. Ahí es donde está nuestra intervención. Y la otra intervención importante es que llegamos a esa diferencia a partir de una similitud fundacional. En lugar de buscar diferencias tradicionales, como hicieron gente como Tannenbaum, que básicamente buscaban las diferencias en tradiciones diferentes, ibéricas versus anglosajonas, nosotros enfatizamos algo en común. Todas estas sociedades, en todas estas sociedades, de hecho, La Habana los territorios ibéricos fueron pioneros en esto. En todas estas sociedades, los legisladores intentaron identificar lo negro con la situación de esclavo, con la esclavitud. Eso no hay ninguna diferencia, si acaso, de nuevo, en el caso cubano es precursor. Los legisladores locales ya están haciendo esto en el siglo XVI. De manera que empezamos con algo en común, fundacional, y tratamos de entender cómo a partir de ese inicio común, de ese inicio compartido, se termina con regímenes raciales que son en muchos sentidos fundamentalmente diferentes hacia el siglo XIX. Esa es más o menos la sinopsis de lo que por lo menos nosotros intentamos hacer. Passo a palavra para o professor Samuel. Obrigado, Daiane. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para dialogar com o Alejandro. Agradeço a ele a disponibilidade e também agradeço a organização, Tamis, Paulo, Felipe, especialmente a André e a Cláudia pela acolhida e a Daiane, que divide comigo este trabalho. Não sei se estão me ouvindo bem e talvez a minha internet possa criar algum problema. Bom, o livro, como o Alejandro já acentuou, é um estudo comparativo da construção e transformação de regimes jurídicos raciais em 3 sociedades escravistas: Cuba, Virgínia e Louisiana, no período que vai do século XVI a meados do século XIX. O trabalho é baseado em extensa pesquisa de arquivos judiciais e notariais das 3 sociedades. Os processos e atos jurídicos não são apenas fontes primárias para indiciar uma interpretação historiográfica, mas são um médium específico para a fabricação localizada do direito e da raça. Então, o processo não é só um documento, ele é um médium. E entender como esse médium funciona, por si só, é um objeto historiográfico. Para introduzir o nosso diálogo, eu gostaria de comentar o título do livro: Becoming Free, Becoming Black. As 2 expressões se referem a processos que não são sucessivos, mas concomitantes e entrelaçados. Assim eu entendi. Está em contraste, por exemplo, com o título do seminal livro, já mencionado, de Frank Tannenbaum, Slave and Citizen, de 1946. Título que sugere uma sucessão: cidadania depois da escravidão, não? Já no livro de Alejandro e Ariela, são concomitantes e entrelaçados os processos. De um lado, tornar-se livre, gozar a liberdade, e de outro, tornar-se uma raça marcada e degradada socialmente. O processo de tornar-se livre não se refere apenas aos escravizados.
nem se conclui com a alforria, mas compreende a sorte dos forros e livres de cor, sob risco de reescravização, sequestro, expulsão, e também a sorte deles sobre um regime jurídico e social que segrega e discrimina. O processo de tornar-se negro, isto é, a constituição jurídica do marcador racial, ou, em outras palavras, a criação da raça pelo direito, não é um acontecimento tardio, mas caracteriza a fabricação da ordem jurídica colonial desde o seu início. Vale ressaltar que esses processos de racialização da liberdade não tiveram um desenvolvimento linear nas três sociedades, durante o arco temporal estudado. O livro explora as contradições destes processos nas diferentes conjunturas espaciais e temporais. Bom, assim que eu entendi o título. E o título, Alejandro, ele não é evidente à primeira vista. Não sei se eu interpretei corretamente. Então, depois eu gostaria que você talvez recuperasse esse título e explorasse mais algum aspecto. Você já disse alguma coisa, mas depois eu gostaria que você recuperasse o título. Eu gostaria só de introduzir mais um tópico que você já tocou, mas eu acho que vale a pena marcar. Uma das ideias fortes do livro está sintetizada na seguinte afirmação. Eu cito: não foi o direito da escravidão, law of slavery, mas o direito da liberdade, law of freedom, que foi crucial para a criação de regimes raciais no direito. Ao longo de todo o livro, esta afirmação se repete. Por direito da liberdade, o que é o direito da liberdade? Os autores entendem o direito que regula a alforria. Mas não só isso, porque esse tópico, a alforria, era tratado nos livros dentro do law of slavery. Não? Então, não é só o direito que regula a alforria, mas também as ações de liberdade e manutenção da liberdade. Mas também esse é um tópico que era tratado no law of slavery. Então, o que é o direito da liberdade? É a regulação específica, ou seja, é a manutenção, é o direito processual específico, mas também a regulação específica para os forros e as pessoas livres de cor. O direito da liberdade cria fronteiras entre as raças negra e branca. O deslocamento de ênfase do direito da escravidão para o direito da liberdade me parece uma das teses centrais. Está em contraste, por exemplo, com o livro famoso de Alan Watson, Slave Law in the Americas, e de inúmeros trabalhos posteriores que acentuam o tema do direito da escravidão, inclusive os trabalhos de história social, que tem afinidade com essa pesquisa do Alejandro. Se entendo corretamente, a mudança de ênfase permite destacar a centralidade do marcador racial no direito como um todo. Então, o direito ele é racial não só quando trata de escravidão, mas quando trata dos forros, pessoas de cor, e ao estabelecer a divisão racial, também repercute no direito, digamos, dos brancos. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a afirmação enfática do direito da liberdade, se você tiver algo a acrescentar. Quer dizer, por enquanto, esses dois tópicos, eu acho que você já tratou um pouco, mas se você quiser complementar alguma coisa, devolvo a palavra, ou eu posso prosseguir daqui. Como prefieras, Samuel, puedo comentar muy brevemente, o si prefieres, espero. Me llamó mucho la atención tu primer comentario sobre el título del libro, porque fue mucho más fácil encontrar el título en inglés que en español.
La versión del libro en español se llama Ser Libre. El título lo tradujimos como Ser Libre, Ser Negro. Porque becoming, que es un verbo de proceso, en español no funciona muy bien. Y estuve luchando en esto y digo, estoy hablando en primera persona del singular porque bueno, Ariela no habla español, entonces dependió básicamente de mí. Veo que Oscar se está riendo porque se podrá él imaginar con los editores de Madrid la lucha de cómo, y entonces terminé haciendo una cosa, y ser libre, ser negro en español, se pierde la noción de proceso a la que tú con razón hacías referencia y que es tan central a nuestro libro, porque lo que queremos es precisamente demostrar cómo estos procesos, que como tú muy bien dijiste, son concomitantes, están unidos, no son separables, pero son un proceso a lo largo del tiempo. Ese es uno de los grandes problemas de la historiografía anterior, que básicamente presta muy poca atención a los cambios temporales, sino que básicamente presenta unos análisis que son sociológicos sobre estructuras diferenciadas con muy poco atención a los cambios temporales. En español perdimos la idea de proceso porque transformándose en libre o haciéndose libre o convirtiéndose en eso sonaba terrible en castellano. Así que terminamos con ser libre, ser negro y tuvimos que sacrificar el elemento de proceso que tú con razón destacabas y que es absolutamente central para nosotros. Déjame hacer un comentario muy rápido sobre lo de la ley de la libertad, porque has hecho, o sea, creo que tu análisis destaca ciertamente dónde está nuestra intervención. Es cierto que la historiografía anterior ya había, de hecho en Tannenbaum, el tema de la manumisión es absolutamente central. En Alan Watson el tema de la manumisión es absolutamente central. Pero a nosotros nos interesaba mucho y nosotros empezamos por ahí. O sea, inicialmente nosotros pensábamos que esa iba a ser el argumento central del libro. Pero desde luego al final, en el proceso nos dimos cuenta de que eso era muy importante, pero que también era muy importante estudiar el derecho de cómo los ordenamientos jurídicos producían no al esclavo, sino al sujeto negro, especialmente a los negros que ya no eran esclavos. Es decir, cuando el sujeto negro en todas estas legislaciones se suponía fuera esclavo, se identificaba como esclavo. Hasta el punto de que hay muchísimas regulaciones que estudiamos en las 3 sociedades donde se habla de negros. Las primeras ordenanzas sobre esclavitud promulgadas en las Américas, en Santo Domingo, en 1522, se llaman ordenanzas de negros. No se llaman ordenanzas de esclavos, sino ordenanzas de negros. Y construyen al sujeto negro como un sujeto que es automáticamente esclavo. Pero por supuesto, desde el principio había muchos que no eran esclavos. Entonces nos interesó mucho ver cómo los regímenes jurídicos regulaban las actividades de esas personas, cuáles eran las limitaciones legales que se ponían sobre sujetos ya constituidos racialmente, no a partir de estatus de esclavitud versus libertad, sino en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, en la famosa, la infamous decisión de Dred Scott, el juez de la corte lo que dice es que la barrera impasable en los Estados Unidos es la barrera entre blancos y negros. No habla de una barrera entre esclavos y libres, sino entre blancos y negros. Entonces, por eso es que dedicamos atención a buscar, a ver cómo los regímenes jurídicos regulaban las actividades sociales, los espacios, las posibilidades
de las personas libres de ascendencia africana. ¿Y cuánto avanzaron esos regímenes jurídicos en limitar los espacios sociales de esos grupos? Y ahí las diferencias son abismales. Los regímenes jurídicos de lugares como Virginia o Luisiana avanzan mucho más en limitar las posibilidades sociales de las personas afrodescendientes, de las personas negras, libres, no esclavos, sino libres, que lo que avanza, por ejemplo, la sociedad cubana, la sociedad esclavista, plantacionista cubana del siglo XIX, porque ese es el otro tema aquí, que es una especie de campo minado político, porque enseguida está el eco de que es una sociedad de mejor esclavitud o peor esclavitud. Eso es un debate absolutamente tonto, absolutamente pointless. Eso no tiene ningún sentido. Pero no estamos hablando de esclavitudes buenas o esclavitudes malas, esclavitudes más benignas, menos benignas, con más oportunidades o menos oportunidades. Estamos hablando de que en lugares como Cuba, la población libre, negra, quote unquote, cito, esa población nunca es suficientemente grande y es suficientemente poderosa para evitar que sus actividades sociales sean limitadas desde el derecho, como sufren aún una comunidad tan grande como la de New Orleans, que es una comunidad muy grande en la primera mitad del siglo XIX y que sufre un verdadero asalto jurídico a su standing, a sus posibilidades y a sus derechos a partir de la década del 30 en los Estados Unidos. Entonces, esa es nuestra intervención. Y como tú decías, Samuel, la ley de la libertad es, por lo tanto, no solamente la ley de la manumisión, es también la ley que intenta regular las actividades de las llamadas personas libres de color. Sim. Bom, eu tenho mais um comentário. Eu tenho alguns comentários, mas eu vou fazer um grande comentário sobre a noção de direito que é utilizada no livro, para deixar tempo para as perguntas, porque a gente tem um auditório aqui que eu acho que é importante que tenha a oportunidade de perguntar. Eu gostaria de aprofundar um pouco a noção de direito que é utilizada no livro. Bom, o que o direito não é nesse livro? Não é um conjunto de tradições estáticas que se transplantam para as colônias. Então, que era, por exemplo, todo o projeto do Watson. Não é transplante jurídico aqui. E também não se reduz, embora inclua, as leis criadas a iuris ou localmente. Então, o direito não é a legislação e nem é conjunto de tradições estáticas. A aposta dos autores, de Alejandro e Ariela, é enfocar o direito a partir de baixo. Isto é, como um conjunto de reivindicações, claims, que vernacularizam o repertório disponível. Um repertório que se compõe de leis, de tradições, e ao serem vernacularizadas, as tradições deixam de ser estáticas, não? Máximas, por exemplo, em favor libertatis. Então, reivindicação que vernaculariza um repertório disponível. O direito, law, é fabricado, ganha sentido e se transforma a partir das reivindicações sobre os direitos, rights, e os conflitos implicados. Vale insistir, law e rights não são a mesma coisa. E law não é sinônimo de lei. Aqui é curioso, Alejandro, porque eu fui ver a tradução em espanhol também. Eu não sei se no espanhol o termo lei tem um sentido mais amplo, porque law foi traduzido como lei. E para mim isso causa um ruído. E
Da mesma forma, falar em regime legal, ao invés de falar em regime jurídico, é mais restringido ainda. Então, eu prefiro falar law como direito, né? E aí o law como direito vai se compor de leis, vai se compor das tradições, e o que dá dinâmica a isso são os claims. Isso é entender a dinâmica do direito, a fabricação do direito, a partir de baixo, não? O livro localiza essa formação pragmática do direito nas diferentes conjunturas, enfatizando as condições demográficas, econômicas e políticas para o exercício das reivindicações. Bem distinto também de uma historiografia do direito mais tradicional. Bom, sem dúvida, essa via escolhida tem se revelado muito produtiva. Gostaria de aprofundar alguns pontos. Na leitura dos processos, é uma pergunta, na leitura dos processos que cobrem um largo período de tempo, você e Ariela encontraram alguma descontinuidade marcante no tipo de argumentação empregado? Pergunto isto porque uma hipótese apontaria para o diferente peso dos argumentos baseados na legislação. Colocando em uma fórmula simplificadora, é a hipótese da passagem de argumentos doutrinários para argumentos legislados. Enfatizo que sempre são argumentos para marcar que o foco está no uso que os litigantes fazem do repertório disponível. Mas é claro, eu posso ter um argumento que faz uso de leis, ou um argumento que faz uso de tradições, ou um argumento que faz uso de tradições. Eu pergunto isso porque já para o período colonial, vocês destacaram a criação de um repertório legislativo, legislado. E muitas vezes nem sequer havia uma tradição jurídica disponível, como o caso de Virgínia. O volume do direito legislado e a natureza da legislação muda depois das eras das revoluções. Ou, ao menos, essa é a hipótese, diria. De alguma maneira, vocês abordaram esse tópico na página 173, por exemplo, quando vocês escrevem que em Cuba, até 1840, a alforria condicional estava vinculada a práticas, a compreensões vernacularizadas e interpretações jurídicas disputadas. Mas, em 42, o regulamento de escravos positiva e delineia o Instituto. Ou seja, temos um argumento legislado que vai ter um peso e vai deslocar o modo como se argumenta e o modo como se constroem os claims. Então, esse seria um primeiro ponto que eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais. Se vocês conseguem ver uma descontinuidade no modo de argumentação, a despeito de já ter legislação desde sempre. Não? Um outro aspecto é o seguinte. Uma das teses centrais do livro, como já abordamos, é a criação de um direito marcado racialmente desde o período colonial. Me parece que essa é uma das grandes teses do livro. Né? Concepções, valores, tradições justificam as diferenças inscritas no direito nas diferentes conjunturas. Então, quer dizer, o direito usa o marcador de raça, mas isso tem que estar justificado de alguma maneira. E essa justificação vai vir das tradições, de toda uma concepção, né, compartilhada. No último capítulo, vocês discutem as justificações racistas entendidas como base científica, né, para justificar um tipo de marcação racial do direito. O que seria o correspondente para o período
pré-revoluções. Ou colocando de uma maneira bem crua, não? O que significa raça no pré-revoluções e em que medida isso é diferente no período pós-revoluções? Não, se eu estou numa sociedade de ordens, os marcadores de diferença estão sendo mobilizados o tempo todo. Como você vê o tópico da descontinuidade, por exemplo, entre o século XVII e o século XIX, no modo como o direito constitui a raça e nas justificativas que legitimam ou questionam a legitimidade do marcador racial? Então, esse seria um outro ponto. No fundo, são dois pontos, né? A descontinuidade sobre a argumentação e a descontinuidade sobre a justificação sobre o marcador racial. Tudo deu? Não sei se deu para. E depois eu vou entregar a palavra para a Daiane e para o público. Eu só um último registro. O index do livro, a personalia do livro, traz Nani Pegg, Beatriz Nizardo, Angelina Martin, Elizabeth Kay e outros. E eu acho que isso faz todo sentido. Seria uma enorme contradição performativa escrever um livro com esse enfoque e esses nomes não estarem na personalia. O que, curiosamente, não costumam estar na personalia dos livros sobre escravidão. É isto. Obrigado, Alejandro. Obrigado, Samuel. Muchas gracias por notar lo del índice y por destacar lo del índice, que me alegra mucho que hayas chequeado eso, que como dices, hubiera sido una contradicción enorme. Déjame muy rápidamente hacer un comentario sobre los dos puntos que mencionaste. El primero sobre las discontinuidades en los argumentos jurídicos, que tienes razón, no son los mismos cuando existen regulaciones escritas, como el caso de la coartación en Cuba en 1842, o en otros casos. Por ejemplo, los argumentos para reclamar libertad varían mucho entre las jurisdicciones dependiendo de lo que es política y legalmente posible. Entonces, en lugares como Virginia, a partir de los años 30 del siglo XIX, una de las maneras de reclamar libertad es reclamar un ancestro indígena por la parte materna. Esos casos no existen en Cuba. A nadie se le ocurre en Cuba encontrarse una tatarabuela indígena, pero en Cuba no hace falta, hay otras maneras de reclamar. Entonces los argumentos mismos se adaptan a las posibilidades de cada lugar. En lugares como Virginia hay casos donde porque además si se encuentra un ancestro femenino indígena, toda la descendencia después es libre. O sea, que por donde sale un miembro de la familia, salen muchos otros miembros de la familia después. Pero para nosotros lo más interesante precisamente es cómo desde abajo la gente aprende a usar argumentos. Las personas esclavizadas aprenden a usar argumentos que funcionan en sus distintos espacios. Y más aún, como muchas veces elaboran argumentos que tienen supuestamente que conectan con alguna legislación, aunque en realidad lo que hacen es reinterpretar esa legislación de una manera creativa. Y un buen ejemplo es esta ley que se pasa en la década del 80 en Virginia, que prohíbe la importación, las nuevas importaciones de esclavos. Esto es una ley mercantil, es una ley que intenta regular el mercado local. No es una ley de libertad, pero es construida como ley de libertad por personas esclavizadas que empiezan a denunciar que fueron importados hacia Virginia después de esa ley y que por lo tanto tendrían que ser libres. La ley en ningún lugar dice que esta gente debe ser liberada, pero dado que fueron importados,
Esto es como, no sé, como casos como Brasil o Cuba, donde hay tanta importación de personas esclavizadas cuando supuestamente es ilegal. O sea, los usos que la gente hace de la ley desde sus distintos espacios es algo absolutamente fascinante. Cualquier pequeño espacio, cualquier pequeño resquicio es utilizado para crear un espacio mayor y para crear, a través de esos argumentos, para crear interpretaciones legales. Ahí está la noción de derecho a la que tú hacías referencia. Entonces, estas personas esclavizadas terminan produciendo derechos, terminan produciendo interpretaciones, terminan produciendo costumbres. Mark Bloch decía que una costumbre repetida muchas veces termina por ya no ser costumbre, termina por ser ley. Y efectivamente así es. La coartación en Cuba es un ejemplo bueno de cómo algo que se construye consuetudinariamente termina siendo legislado en 1842, como tú decías. Yo no había... Creo que en tu comentario sobre la historia intelectual del racismo del periodo anterior a la revolución es un comentario muy atinado. Y en eso voy a decirme a culpa, porque creo que tienes razón, que el libro no hace eso. La verdad es que no lo hace. No se mete en el debate de cómo es pensada, de cómo son pensadas las categorías de diferencia en el periodo moderno temprano, en el periodo anterior a la era de las revoluciones. No entra en ese debate y simplemente sigue estos textos, estas producciones legales locales, ¿no? Negro, noir, negro en Cuba, en los distintos lugares. Y sin embargo sí apela al debate intelectual en el siglo XIX, al racismo científico del siglo XIX, para destacar una ruptura, una nueva. Creo que esa es una crítica válida, la verdad. Creo que es una crítica interesante y que quizás debimos haber prestado atención a eso en el libro. No lo hicimos, no quisimos meternos. Ese es otro gran debate, ¿no? Sobre si ya había racismo en la Iberia del siglo XVI o no, y sobre los orígenes del racismo moderno. Y todo esto. Nos interesó más ver cómo se estaba produciendo lo negro en la legislación local desde el principio. Pero quizás hubiera sido útil hacer alguna conexión con el debate intelectual, con la historia intelectual de esto, de una manera más general. Alguien como James Sweet, por ejemplo, diría, claro, que tú encuentras que los legisladores locales están hablando de negros en el siglo XVI. Ya esta gente están todos en una especie de piloto automático racista del siglo XVI. Otros dirían que no. Y ahí hay un debate interesante en el que simplemente no entramos, no participamos. Pero es un buen punto. Creo que pusiste el dedo en un punto. Encontraste un área interesante donde se pudiera mejorar ese libro. Gracias, Alejandro. A ti por tus comentarios, muy buenos, Samuel. Pessoal, quem tiver interesse em fazer uma questão, pode tanto se inscrever pelo chat, quanto pode estar abrindo a câmera e o microfone e fazer pessoalmente ao professor Alejandro. Nós também vamos estar colocando aí no chat o link do formulário para vocês preencherem e receberem os certificados de participação, tá bem? Marcelo, você prefere fazer pelo chat? Você prefere aparecer aqui para a gente? Pode ficar à vontade. Acho mais fácil eu apresentar a pergunta. Perfeito. Obrigado, Daiane. Primeiro, eu queria agradecer os organizadores pelo evento, agradecer ao professor Samuel pelos comentários e o professor Alejandro pela oportunidade de debater o livro. Alejandro, lendo o seu livro, além das colocações que você já trouxe e que o Samuel pontuou, naquela passagem em que você diz
que existem traços comuns a esses regimes e que em todos eles legisladores tentaram associar negritude e escravidão. Vocês demonstram que houve essa iniciativa nos 3 espaços. E daí você e a Ariela chegam a uma conclusão que seria, em todas essas sociedades se tentou associar negritude e escravidão, e a grande diferença entre os Estados Unidos e Cuba, no caso, seria que os escravistas dos Estados Unidos teriam sido mais bem-sucedidos do que os escravistas de Cuba. E eu concordo plenamente com a primeira parte de que houve iniciativas em todos os espaços, isso até inclui algumas experiências no Brasil, embora me pareça que elas foram não só mais bem-sucedidas, mas mais intensas nos Estados Unidos do que talvez na América Latina. Mas a minha pergunta é, como entender que os escravistas, ou não só escravistas, né, que os legisladores dos Estados Unidos tenham sido mais bem-sucedidos nesse processo, se essas elites escravistas de Cuba, e também Vale do Brasil, foram as classes escravistas talvez mais longínquas, em que, constituindo regimes raciais em que a cisão entre brancos e negros não era tão explícita, eles conseguiram prorrogar regimes escravistas, inclusive por mais tempo. Eu me pergunto, eu concordo que houve iniciativas em ambos os espaços, eu me pergunto se é possível dizer que esses legisladores dos Estados Unidos foram mais bem-sucedidos do que os latino-americanos, pois me parece que os latino-americanos foram muito bem-sucedidos precisamente por borrar essas fronteiras raciais e preservar uma ordem racial sem explicitamente segregar as raças. Essa é a minha pergunta. Bueno, es una pregunta excelente, Marcelo, y es una pregunta típica tuya, porque es un big picture question de global history casi, ¿no? Mira, yo creo que en primer lugar, los esclavistas de Estados Unidos no lo hicieron nada mal, ¿eh? Lograron mantener el sistema hasta la década del 60 del siglo XIX. O sea, nosotros somos tan chauvinistas que aún en algo tan negativo como la esclavitud nos gusta ser mejores que los americanos, pero la verdad es que solo lo hicimos por un par de décadas más. Y terminar con la esclavitud en los Estados Unidos implica una guerra, como tú sabes, absolutamente cruenta. Es decir, este es un sistema que hay que destruir casi físicamente en un lugar como los Estados Unidos. Pero creo que hay que salirse de la lógica de la esclavitud y volver a la lógica de la libertad, un poco a lo que hablábamos antes con Samuel, ¿no? Creo que para nosotros la gran pregunta para nosotros, una vez que pensamos esto, una vez que establecimos esta cosa común, ¿no? De que en todas las jurisdicciones lo negro trata de ser legislado como sinónimo de esclavo, es decir, como una forma de abyección social total, como la forma más abyecta de un ser social. La gran pregunta es entonces, ¿por qué la gente que más sabe de esclavitud, que son los esclavistas ibéricos, que saben de esto mucho más que los ingleses, por qué ellos mantienen abierta una posibilidad que va a desarmar, que va a contrarrestar el orden racial que están intentando construir? La manumisión sería contradictoria con lo que están tratando de construir, ¿no? Lo lógico hubiera sido que en países en colonias como Cuba o Brasil, hubieran hecho lo que hizo Virginia o lo que hizo Luisiana en el siglo XVIII, que es básicamente eliminar la posibilidad o restringir la posibilidad de la manumisión. Y la explicación que nosotros damos es que en lugares como Cuba, la manumisión no está ligada a la construcción de un orden racial. La manumisión como práctica jurídica está ligada a procesos sociales y a construcciones que no tienen nada que ver con la construcción de la raza. Porque la manumisión en lugares como España está ligada a los rescates
de personas esclavizadas cristianas y musulmanas. Y ese es un proceso que no está ligado a la construcción de un orden racial. Por lo tanto, esa tradición, cuando es trasplantada, y aquí sí estamos hablando de una tradición, cuando esa tradición es aplicada de una manera irreflexiva, es decir, no hay debate sobre esto en un lugar como Cuba, esa práctica jurídica no está siendo pensada desde la construcción de un orden racial, que es como es pensada en lugares como Luisiana, como Virginia, donde hay que innovar sobre esto, hay que hacer una decisión política sobre esto. Y eso termina por ser absolutamente fundamental. Hay una cita en algún lugar del libro, y cuando uno escribe los libros, ¿verdad, Samuel? A uno después se le olvida ya muy bien dónde puso las cosas, pero anda por ahí en algún lado. Hay algunas citas de algún oficial colonial en Cuba a principios del siglo XIX que se lamenta que no se pusieron límites a la manumisión antes, diciendo ahora es demasiado tarde, ya no podemos hacer esto. Él se da cuenta de que la sociedad que ellos hubieran querido construir no se puede construir con una población libre afrodescendiente tan grande, que esa población es un factor político que desgraciadamente existe, y es desgraciadamente, o sea, no es una población que siempre es concebida como una especie de mal necesario, pero está ahí, es demasiado grande, no se puede prescindir de ella, y termina por tener un peso específico, creemos nosotros, fundamental en la formación de los regímenes raciales de países como Cuba, como Brasil, en el siglo XIX. Pero eso es una parte. La otra parte muy interesante es que nunca haya... Yo busqué desesperadamente porque yo quería encontrar propuestas legales para eliminar la manumisión. Eso hubiera sido lo coherente, hubiera hecho mi vida mucho más fácil para escribir el libro si me hubiera encontrado 2 o 3 buenos documentos. Y en realidad hay muy poco de esto. Si no hay realmente, uno no encuentra propuestas legales, porque esas propuestas son legalmente y culturalmente impensables dentro del sistema ibérico. Y esto conectaría con la historia intelectual que Samuel mencionaba antes. Es parte de una manera de entender la esclavitud, en el que la manumisión es en realidad un derecho del dueño, es un derecho del propietario, es una potestad del propietario, que nunca es asaltada, nunca es delimitada legalmente de manera efectiva. Pero para nosotros, desde el punto de vista de la argumentación, el argumento es que esto no tiene nada que ver con una esclavitud mejor o con una cultura más permisiva o con que a los portugueses les encanta crear una civilización lusotropical, ni nada de eso, sino que tiene que ver con el hecho de que esa figura, esa práctica legal no está ligada, como sí lo está en Virginia y Luisiana, a la construcción de un orden racial. Al menos esa es nuestra explicación, que quizás sea revisada algún día, ¿no? Pero... Você, Paulo, por favor. Próximo. Obrigado. Eu não devia perguntar, mas não aguento, professor. Eu vou entrar no debate também. E, na verdade, eu queria perguntar uma coisa que eu acho que o senhor respondeu um pouco, mas eu queria explorar de um jeito um pouco diferente. Que é um pouco essa contradição, me parece ter uma contradição fundamental quando a gente pensa nas tradições. Quer dizer, de um ponto de vista, o escravismo perfeito se realizou na tradição inglesa. É um pouco essa tese do livro, né? Em que essa associação se deu melhor entre negritude e escravidão. Mas quando a corrida começou, os portugueses e espanhóis estavam muito à frente, do ponto de vista de tecnologia de instituições escravistas. Quer dizer, quando a gente olha para o século XVII, XVIII, é muito evidente que o que os ingleses estão tentando construir, os portugueses e os espanhóis estavam nadando de braçada e já sabiam fazer há muito tempo. E isso parece uma contradição, né? Que é um pouco o que o senhor estava explorando, né? Eu queria ouvir mais o senhor falando disso, quer dizer, o que fez a diferença, quer dizer, o que resolveu essa contradição? Foi, portanto, o legado
pré-colonial, quer dizer, são as sete partidas, são o que vai virar as ordenações a partir do século XVI e tal. Então, acho que essa é uma coisa que eu queria ouvir. A segunda é assim, em que medida a gente precisa pensar mais, professor, sobre os legados que os africanos estavam trazendo e realizando nas Américas, né? Então, coisas que chamam minha atenção, mas que ainda não estão muito claras para mim, por exemplo. Devíamos estar olhando melhor para que formas de instituições escravistas aconteciam na África a partir das suas regiões e para onde essas pessoas que conheciam, por exemplo. Porque uma coisa que me incomoda um pouco da forma que a gente pensa é que a gente pensa em escravidão. Mas a verdade é que essas instituições são muito diferentes. A escravidão por dívida é uma, a escravidão por nascimento é outra. Essas coisas têm modulações muito diferentes, né? Não devíamos estar olhando melhor para isso? Quer dizer, se essa região da África conhecia determinada forma de manumissão, de escravidão e tudo mais. Quer dizer, pergunto isso para contrapor a questão do legado ibérico antigo, né? E, por fim, também, o que dessa conta está na experiência? Por exemplo, uma coisa que o senhor fala no livro, e eu não quero falar muito, encerro, e que eu acho que é muito importante e que chama a minha atenção é o seguinte: tem lugares nos Estados Unidos que os escravizados, e isso fica claro na legislação do século XVII, africanos, estão sendo postos do lado de servos por tempo de serviço. Quer dizer, tem uma aprendizagem acontecendo aqui, né? Na colônia. Tem muito escravizado africano trabalhando por tempo de serviço com liberdade no século XVII na Virgínia, né? Meu ponto, então, é isso. Como olhar para essa tradição e pensar esses eixos todos, quer dizer, o que realmente desempenhou um papel na construção dessa transição para a liberdade depois? Sí, Pablo, de nuevo muy buenas preguntas. El tema de las tradiciones, el sujeto, o sea, el proceso de producir el sujeto negro en el derecho es un proceso que empieza en Iberia. De hecho, ya ha avanzado bastante hacia 1500. No es un proceso nuevo. Ha avanzado, pero la esclavitud ibérica de 1500 es todavía una esclavitud donde hay una multiplicidad de sujetos y de personas de distintos orígenes. Es decir, todavía no es un proyecto racial, de esclavitud racial. El sujeto negro existe, ya es regulado en regulaciones locales en Lisboa, en Málaga, en el sur de España, ya es regulado como un sujeto abyecto, ya el negro es identificado como, o se busca identificarlo como esclavo, es decir, ya existe un corpus legal que va tomando forma, pero el sujeto subsahariano, el esclavo subsahariano es un esclavo entre una multitud de otras personas. Entonces, ahí es donde está el tema. Esa es una esclavitud que no está ligada a un proyecto racial. La esclavitud atlántica es un proyecto racial y ahí hay una distinción fundamental. Cuando esa esclavitud es definida, como tú decías, en Virginia tienen que decidir, por ejemplo, qué pasa con el hijo, porque el estatus en la ley inglesa se transmite, como tú sabes, por la línea paterna. Entonces, partus sequitur ventrem, el principio romano, es una violación del orden jurídico inglés que transmite el estatus por la vía paterna. Entonces, ellos tienen que innovar legalmente y al hacerlo, por supuesto, ¿de quién toman prestado? De las colonias ibéricas, del mundo ibérico, que sabe hacer esto, que ha hecho esto durante mucho tiempo. Pero eso da una especie de ventaja estratégica a los legisladores de Virginia y especialmente de Luisiana. Mira, es muy interesante si uno compara el Code Noir de las Antillas de 1685 y el Code Noir de Luisiana en 1724. El Code Noir son documentos fundamentalmente similares, pero el Code Noir de 1724 aprendió del de 1685. ¿Y qué es lo que aprendió? Una de las cosas que aprendió es precisamente limitar la manumisión. Si uno quiere construir una sociedad, si hay un proyecto de esclavitud
racial, hay que eliminar la posibilidad. La libertad negra no puede ser políticamente posible porque lo negro significa esclavitud. Y si uno quiere cementar esa asociación, hay que eliminar la posibilidad de la libertad negra. Entonces, ¿qué otra cosa hay que eliminar? Hay que eliminar la posibilidad, si uno quiere delimitar blancos, si uno quiere crear una sociedad de blancos y negros, no de esclavos y libres, sino de blancos y negros, hay que eliminar la posibilidad de las mezclas interraciales que son ilegalizadas en el Código de 1724 y también en Virginia, pero no en Cuba. Pero no en Cuba, porque esas uniones están reguladas bajo una visión católica donde de nuevo no vinculada a la creación de un orden racial. Entonces ahí entran las tradiciones a jugar un papel, pero no se trata, creo que Samuel lo dijo mejor que nosotros en el libro, no se trata de tradiciones que uno simplemente trasplanta a lo Alan Watson y ya, una vez que se trasplantan, lo demás ya se puede cerrar el libro, ya uno sabe todo lo demás que pasó. No, no se trata de eso, pero no es que estas tradiciones no jueguen un papel, sí juegan un papel, pero para nosotros de nuevo el papel fundamental que juegan es que muchas de esas prácticas es cuando la cuestión fundamental para nosotros es si esas prácticas son ligadas a un proyecto racial o no. Si en el caso de un lugar como Cuba no están ligadas a un proyecto racial. Y entonces terminan por complicar el proyecto racial. Porque ese proyecto racial no había avanzado suficientemente en Iberia como para ser claro en el Caribe en el siglo XVI, cuando se empiezan a construir las primeras sociedades esclavistas, especialmente en la española en el siglo XVI. Aunque ya hay un sujeto negro en la legislación ibérica, ya lo hay, es un sujeto entre muchos, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante sobre esclavitud en Valencia, Deborah Blumenthal, donde ella estudia fines del siglo XV, principios del siglo XVI, y una de las cosas interesantes es cómo los propietarios en Valencia habían desarrollado todo un procedimiento para establecer que los esclavos eran de guerra justa. En el caso de los esclavos del Mediterráneo, del este del Mediterráneo o del norte de África, esclavos musulmanes. Y cuando empiezan a llegar esclavos subsaharianos, tienen que desarrollar, empiezan a luchar con el problema de cómo aplicar esos procedimientos a estos esclavos. ¿Qué cosa es guerra justa? Una vez que los portugueses empiezan a introducir esclavos subsaharianos en la Europa mediterránea del siglo XV. Y ahí están los orígenes de un proyecto alternativo que simplemente no había avanzado suficiente. No sé qué hubiera pasado si Colón hubiera llegado a las Américas un siglo después. Es probable que ese proyecto hubiera avanzado suficiente en Iberia para haber marcado entonces la esclavitud en lugares como Cuba o Brasil de manera diferente. Pero hacia 1500 eso no es un tema aclarado para nada en las sociedades esclavistas del Mediterráneo ibérico, ¿no? Y lo otro que mencionabas, sobre la influencia de las sociedades africanas y de la conciencia, las expectativas que una persona de distintas culturas africanas aplicaría a una relación de dependencia como la esclavitud en sus distintas manifestaciones. Esa es la próxima frontera de la historia legal de la esclavitud en América Latina. Ahí está la próxima frontera. Nosotros pensamos en eso y simplemente no teníamos suficiente material como para incorporar eso de una manera inteligente. Hubiera sido casi que una manera hubiera sido casi una caricatura y entonces hubiera sido contraproducente. Pero esta misma semana nosotros leímos el manuscrito de Adriana Chira, y ya viste cómo hay
prácticas del África Occidental que Joao Reis en el libro sobre Divining Freedom, debía saberme el título en portugués, pero no me lo sé, porque lo leí en inglés, también encuentra estos esquemas piramidales de manumisión que tienen mucho de influencias africanas. Roginaldo Ferreira, con sus tribunales de mucamos en Benguela y en Angola, ha avanzado también. Estamos empezando a tener una literatura que nos permitirá eventualmente incorporar las expectativas de los sujetos esclavizados y esclavizadas en la producción de costumbres y de derechos en las sociedades coloniales. Creo que todavía no estamos ahí, nos falta mucho por hacer. Ahora, por ejemplo, yo enseño un seminario comparado con Emmanuel Acheampong, que es un africanista, que es un seminario sobre historia comparada de la ley y la esclavitud en África y las Américas. Por supuesto, un seminario de ese tipo, uno siempre da un seminario sobre las cosas sobre las que quiera aprender. Uno enseña lo que quiere aprender. Entonces, ese seminario es una invitación precisamente a desarrollar una nueva agenda historiográfica que incorpore a los sujetos africanos y a sus culturas jurídicas, sus culturas legales, incluyendo los que vienen de sociedades islamizadas, donde existe todo un corpus de derecho alrededor de la esclavitud. Pero esa es la tarea de tu generación, no de la mía. Esa tarea es para tu generación y para los y las académicas de tu generación. Professor Alejandro, temos 2 perguntas inscritas. Você acha que temos tempo? Prefere responder apenas uma? Sí, no sé dónde se mira el chat. Sim, o Cássio e o Alain, que gostariam de fazer. Primeiro, Cássio, por favor. Hola, buenas noches, profesor Alejandro. Gracias a todos por el evento. Profesor, muchas gracias por dedicar ese tiempo a nosotros. Eso realmente para nosotros la Universidad de San Pablo es muy, muy importante. Profesor, voy a ser muy rápido en mi pregunta y me gustaría de entender un poco más la relación o el papel que tiene, por ejemplo, el Anti-Discriminatory Law o Anti-Discrimination Law con el tema de Becoming Black, Becoming Free. O sea, llevándose en cuenta que el profesor Samuel dijo, a partir de la concepción de derecho, de la implementación legal, legislativa, ejecutiva, digamos. Entonces, ¿cuál sería el papel que tiene estas disciplinas en las universidades, ¿no? En el sentido del libro. Bueno, gracias. Bueno, Samuel hablaba de cómo el libro trata el derecho no como un set, no como un corpus de leyes escritas, que es lo que pensaríamos en el siglo XX, ¿verdad? Tampoco funciona así en el siglo XX, por cierto, pero alguna vez en otra vida fui profesor en la Escuela de Derecho en la Universidad de La Habana, entonces eso es una especie de vicio profesional que tengo, ¿no? Que es pensar muchas cosas a través de la ley. Pero la ley en el sentido que decía Samuel, en el sentido en el que estamos hablando no solo de codificaciones o incluso de regulaciones locales escritas, sino también el sentido de tradiciones, expectativas, maneras de pensar qué es lo justo, qué es lo injusto. En las regulaciones escritas, por ejemplo, hay una serie de deberes. En las regulaciones escritas no hay derechos para las personas esclavizadas, que empezamos por ahí. Esos derechos son básicamente producidos por las personas esclavizadas. Pero sí hay deberes de los esclavistas, de los propietarios. Los esclavistas deben alimentar, vestir,
no deben abusar, y a veces hasta se regula qué cosa es abuso, cuántos latigazos se pueden dar, toda esta cosa. Esos son deberes de los propietarios. Los esclavistas lo que hacen, las personas esclavizadas lo que hacen es tratar de transformar esos deberes en derechos personales. Es decir, hacen reclamaciones por deberes que no se cumplen o que se cumplen imperfectamente. Y al hacer esas reclamaciones construyen derechos personales, cosas que deben tener, cosas a las que están entitled, ¿no? que tienen el derecho a tener. Y al hacerlo construyen nociones de derecho, construyen nociones de lo que debe ser. Entonces, si uno exporta eso, si uno exporta esa visión del derecho, ahí estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de entendimientos, estamos hablando de mucho performance local, o sea, a lo que uno tiene derecho es algo que también socialmente se actúa de esa manera. Y todo esto está muy localizado, es decir, cambia de localidad en localidad y cambia a lo largo del tiempo. Yo sí creo que hay un efecto acumulativo, que al presentar estas demandas, al elaborar estos argumentos, como decía Samuel antes, a lo largo del tiempo terminan por producir ciertas formas de entender lo que es justo, lo que no es justo, lo que es posible, lo que no es posible y lo que es legal. Y si uno transporta eso a las batallas legales del siglo XX y de la discriminación, ¿de dónde salen esas leyes? De los movimientos sociales afrodescendientes, que al reclamar derechos, nuestras sociedades gritan que somos sociedades igualitarias, ¿no? La democracia racial, sociedades donde en Cuba dicen, aquí el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, todos somos iguales, todo cubano es más que blanco, más que negro, es todas estas metáforas de inclusión. Muy bien, los movimientos afrodescendientes y el activismo afrodescendiente lo que hizo fue transformar esas metáforas en demandas que terminaron en muchos casos produciendo legislaciones. O sea que si uno pudiera un poco que aplicar la manera en que nosotros hemos pensado esto a algunas de las disposiciones legales antidiscriminatorias que se han pasado en algunos países de la región, desgraciadamente no en tantos como quisiéramos, pero Brasil de hecho en algún momento estuvo a la vanguardia de eso, como ustedes saben mejor que yo. Y es así como siempre pienso, y en eso Ariel y yo teníamos una gran comunión intelectual. Pensábamos el derecho de esa manera, como un espacio social y político de conflicto, donde distintas voces y actores participan, incluyendo mediadores legales, incluyendo funcionarios coloniales, funcionarios locales, pero también de manera destacada las personas esclavizadas y sus redes de apoyo, que jugaban un papel fundamental. No sé si eso responde tu pregunta, Casio, pero por ahí viene por ahí encontraría o buscaría yo la conexión. Alain, pode fazer sua pergunta? Pessoal, assim como a Alain fizer a pergunta e o professor Alejandro responder, eu encerro a sessão, e aí as próximas perguntas ficam para um próximo encontro, espero que vacinados e pessoalmente. Obrigado, boa noite a todos, um prazer estar aqui, queria parabenizar os organizadores do evento, são todos que estão presentes aqui, muito bom ver os colegas, e claro, o professor Alejandro, que está presente aqui, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas o Marcelo, ele abriu a pergunta e começou a falar o que eu estava pensando em fazer, mas eu gostaria de retomar um pouco a questão do sucesso dessas iniciativas, né, de estabelecer uma relação direta entre negritude e escravidão nesses diferentes ordenamentos jurídicos que estão no livro, né? Me parece que um dos argumentos centrais do livro é que o sucesso de determinados espaços em conseguir estabelecer essa relação dependeu muito da resistência que os escravos estabeleceram a determinadas leis que foram impostas ou que
tentou se impor a eles, né? Mas ao ler, ao mesmo tempo que eu li o livro, me pareceu, professor, que o sucesso ou o fracasso dessas iniciativas, ela dependeu mais da capacidade de determinadas sociedades de gerir esse tipo de relação, do que propriamente na força que os escravos fizeram para resistir a elas, né? E aí eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, em que ponto a gente pode pensar, em que medida a gente pode pensar esse sucesso ou esse fracasso dessa tentativa de estabelecer a relação entre negritude e escravidão, ela dependeu dos subalternos ou no? Sí, es muy buena pregunta, Alain. Es bueno verte, por cierto, y saludos también para Vladimira, que la veo ahí hay varias de las personas que están participando y que han estado en algún momento en ALARI, en el Afro-Latin American Research Institute, que tiene una familia. Brasil como que se ha apoderado del ALARI en los últimos años. Alain, mira, yo no pensaría esto desde, o sea, yo no buscaría una explicación sistemática a esta pregunta desde la clave de la resistencia afrodescendiente. Porque lo que por lo menos nosotros encontramos, porque además, si pensemos en esto un momento juntos, ¿no? Y juntas. Entonces, ¿qué? Las personas esclavizadas que llegan a Cuba o a Brasil son más, resisten mejor o con mayor utilidad o con mayor éxito que los de Virginia o Luisiana. I don't think so, no creo. Creo que por ahí no va la cosa. Creo lo que vemos en cada uno de los casos es que dentro de lo posible la gente busca cómo articular sus argumentos legales dentro de lo que funciona. Y hay lugares en los que funcionan una cosa, mencioné antes el caso de los ancestros indígenas. Hay un momento en Virginia en que casi o muchos de los pleitos de libertad son basados en ancestros familiares. Yo no conozco un caso de esto. En Cuba, cuando lo conozco, no es de un ancestro indígena, sino de un ancestro afro que era libre. O sea, es decir, no, es que mi abuela era libre. Cuando yo nací, ella era libre. Entonces, en todos los casos uno encuentra que las personas esclavizadas, en todos los lugares fabrican espacios legales, argumentos, para tratar de mejorar su situación. Por cierto, no siempre para buscar la libertad en el sentido de que le entendemos, la obsesión con la libertad en el sentido liberal es una obsesión, eso es algo relativamente reciente. Hay muchas personas esclavizadas, especialmente en estos regímenes de coartación, que lo que buscan son ciertos grados de autonomía sobre sus vidas, sobre su trabajo, sobre su familia, sin necesariamente, a veces no tienen los recursos para escaparse por completo de la esclavitud. Y entonces buscan dentro de lo posible, lo que buscan es ciertos espacios de autonomía para ellos o ellas mismas, en muchos casos mujeres y sus familias. O los casos repetidísimos de familias de mujeres que lo que hacen es comprar la libertad de sus hijos, que son pequeños y son más fáciles de adquirir, y el hecho de que las tasas de manumisión en todas estas sociedades son diferenciadas desde el punto de vista de género y las mujeres tienen una preferencia clara, porque eso significa que los descendientes van a ser libres. Es decir, que lo que uno encuentra es una capacidad enorme de identificar oportunidades y de hacer uso de esas oportunidades. Pero las oportunidades no son las mismas. Y ahí es donde viene, la otra parte de él.
Entonces, no creo que eso sea un problema de resistencia. Ni siquiera creo que podamos hablar en términos de éxito y de fracaso, honestamente. Porque no es que Marcelo decía antes, los esclavistas de Brasil y de Cuba no es que fracasaron precisamente. De alguna manera fueron los más exitosos, como él mencionaba antes. O sea, y uno pudiera pensar la manumisión como una especie de válvula de escape que reproduce socialmente a la esclavitud. Ha sido una de las maneras en las que se... Y nosotros no tenemos ningún problema con ese argumento. Pero nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de órdenes raciales. ¿Ok? Que es otra cosa. Y ahí es donde viene la complejidad. Entonces, la manumisión puede ser perfectamente funcional para la reproducción de la esclavitud como sistema productivo y como sistema social, y al mismo tiempo termina produciendo grupos que no encajan muy bien en la arquitectura racial diseñada por los legisladores del siglo XVI. Entonces, eso no es una historia de éxitos y de fracasos, es una historia de, como muchas historias, de subproductos o de consecuencias que los esclavistas y los legisladores no pudieron prever o no pudieron controlar. Y cuando se dieron cuenta, probablemente, como ese oficial a quien yo citaba antes, en la década del 20 en La Habana, es ya demasiado tarde. No sé, es decir, yo lo pensaría así, pero me resistiría mucho a pensarlo como una función directa de la resistencia de africanos o afrodescendientes, porque lo que vemos, y esto no es un statement político, sino que es un statement que se puede comprobar empíricamente. Lo que uno ve es creatividad en todas partes, una creatividad enorme buscando cómo crear espacio dentro de las oportunidades posibles. Muito obrigada, professor Alejandro, Alain, Cássio, Marcelo, Paulo, pelas perguntas. Professor Samuel, gostaria de acrescentar algo? Não, só agradecer mais uma vez ao Alejandro pela disponibilidade, agradecer a organização e a todas presentes. Como dito aí nos comentários pela Cláudia, nossa live fica salva, nosso fórum debate fica salvo no nosso canal do YouTube. Vocês podem acessar tanto as lives que já tivemos, como essa de hoje. Também deixo aqui o convite a vocês para participarem conosco da nossa temporada 2021 de lives do Instagram, com a presença da professora Maria Regina Celestina, no próximo dia 6 de abril. Vamos falar um pouco sobre história indígena e as contribuições do saudoso professor João Monteiro. Fica aqui mais uma vez um muito obrigado da revista Manac. Deixo aqui também um agradecimento ao Paulo, ao Felipe, ao Tamis, professor Alejandro, Samuel, minhas queridas chefas André e Cláudia, e Paulo, e assistente da revista. Acho que é isso. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la oportunidad de estar aqui. Uma boa noite a todos. Acho que a gente pode abrir a câmera agora e aplaudir. Obrigada. Aplaudir os dois, de todo modo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos e a todas. Obrigada a todos. Obrigado. Graças, Alejandro. Gracias.